Hoy estudiaremos a la luz de la palabra en Jeremías 1, del 4 al 9. El tema es, tienes un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito en esta vida. Dice en Jeremías 1, del 4 al 9, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Analicemos con cuidado este pasaje, donde dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Primeramente, aquí quiero aclararte, quiero decirte que lo que estás a punto de leer aquí, en esta palabra, si tienes ahí tu Biblia, que no te lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo directamente a tu vida es Dios. O sea, directamente Dios te está diciendo que Él antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conoció, o sea, y te apartó, te santificó para que fueras profeta a las naciones. Muchas veces nos da miedo o temor decir, o como Jeremías, ¿no? Soy niño, no sé hablar, ¿cómo voy en este caso, no? Cuando dice el Señor Jesús, vayan y prediquen por todo el mundo mi palabra y en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿no? Pero nosotros mismos también podemos decir, pero ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a...? Nos da ese temor y podemos decir, no, Señor, o como Moisés, ¿no? Soy tartamudo, manda otro, Señor, ¿no? O como Jonás, a mí no me mandes allá, yo me voy a otro lado, ¿no? Entonces nos da un poquito de temor, ¿no? De hablar, así como Jeremías, ¿no? Y a mí aquí me impacta algo y me encanta cuando el Señor le dice, cuando dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, tú no vas a hablar, soy yo. Por eso te dije ahorita, no estoy hablándote yo, es el Señor. Es el Señor quien a través de su palabra nos habla. Él escogió a grandes hombres tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los discípulos, a todos para que llevaran las buenas nuevas de salvación, y ahorita en este tiempo a pastores, a evangelistas, misioneros, a todo mundo Dios encomienda el Señor, ¿no? Y aquí dice la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, desde que estabas en el vientre, ya el Señor te había apartado, te formó en el vientre de tu madre. Ese embrión lo vieron sus ojos. El Señor hizo eso tan hermoso, tan perfecto, nos dio aliento de vida. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no, como dice su palabra, antes que te formase en el vientre te conocí? ¿Qué significa conocer? Conocer es una palabra significativa. Dice, significa observación, cuidado, reconocimiento. Conocer significa observación, cuidado y reconocimiento. O sea, te cuidó, te observó cuando te estaba formando y te reconoció. No somos un accidente, tampoco somos producto de una casualidad.
Tal vez nuestros padres se sorprendieron cuando se enteraron que nuestra madre estaba embarazada de nosotros, ¿no? Sin embargo, hay algo maravilloso. A Dios nunca lo tomamos por sorpresa. Desde antes de haber sido formados, Dios ya tenía el conocimiento de lo que íbamos a hacer. Él ya lo tenía, por eso dice, te conocí, te aparté para las naciones, te santifiqué. Es algo hermoso, dice, antes que nacieses te santifiqué. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cuánto amor nos tiene? O sea, santificar, vamos a ver qué significa, porque el Señor dice, antes que nacieses te santifiqué. Santificar significa apartar para sí, o sea, te apartó para Él. Ajá. Dios nos apartó para sí, nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Yo, bueno, me cuenta mi madre, bueno, ya partió con el Señor, pero contaba que cuando iba a dar a luz a mí, fueron 2 días de parto. Ya los dolores se le habían pasado y después de que ya habían pasado los dolores, ya la partera salió, porque pues antes eran parteras, y sale y dice, no, ya no se puede hacer nada con esta mujer, ella ya está, ya los dolores pasaron, ya está muerta casi, toda la gente estaba esperando solo eso, y ya, o sea, la criatura todavía se mueve, pero no creo que viva, ¿no? Entonces llega otra partera, y esa partera, me acomoda en el vientre de mi madre, porque venía sentada, creo. Entonces me acomoda y me saca ella, porque pues mi mamá ya no tenía fuerzas. Entonces yo cuando conozco a Jesús, al Señor, cuando vengo a su conocimiento, es la palabra, cuando yo leo desde el vientre de mi madre, eres mi Dios, a mí me impactó. Yo dije, Señor, sí, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, tú me sacaste. No, o sea, íbamos a morir las dos, ya 2 días de parto, ya se había pasado todo, ella ya no reaccionaba. Entonces ve la maravilla de nuestro Dios, nos cuida. Ajá. Conocerlo, acabamos de ver, nos observa, nos cuida y nos reconoce. Reconocimiento significa conocer. Luego dice, te santifiqué. Antes que nacieses te santifiqué, te apartó para sí. Dios nos apartó, nos escogió desde el vientre de nuestra madre por un propósito. Por eso el tema es, tienes un propósito en esta vida. Tenemos que descubrir cuál es ese propósito. ¿Para qué nací? ¿Para qué Dios me trajo al mundo? Te di por profeta a las naciones. Esto significa, Dios nos llamó con un propósito. En el caso de Jeremías, lo escogió el Señor para ser un profeta. ¿Ok? A ti y a mí también nos escogió con un propósito específico. Descúbrelo. Descubre en tu vida cuál es ese propósito. Una vez descubierto ese propósito y poderlo cumplir, tenemos que usar las habilidades, los talentos y los dones que Dios nos dio. Los tenemos que usar. Él nos dio dones y talentos. En el verso 7, igual de Jeremías 1, 7 dice, y yo dije, está hablando Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y le responde Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y dirás, todo lo que te mandé. Ve lo que le dice el Señor. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño. A veces no nos damos cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que te dice, yo te voy a mandar a que prediques, yo te voy a sostener, pero no creemos. Tenemos un Dios maravilloso. Le dijo, tú no temas, tú vas, yo te voy a enviar y tú dirás todo lo que yo te mande. Ve lo que es el Señor.
Él te respalda, su palabra te respalda. No tenemos por qué tener temor de usar los dones y talentos que Él nos dio. A veces ni sabemos cuáles dones y talentos tenemos. Están escondidos ahí. Cuando tenemos un bajo concepto de nosotros mismos, es común sentirnos así, incapaces de hacer esto o aquello. No creemos que somos capaces, o a veces decimos, ¿y si pongo un negocio, si hago esto o lo otro? No, pero si no funciona, somos incapaces. Tal vez ante tus propios ojos seas pequeño, pero para Dios, no lo eres. Si Dios nos manda a hacer algo, debemos saber que Él nos pedirá cuentas. Él nos pedirá hacer algo que no podamos realizar. Él no nos va a pedir algo que no podamos realizar. Él ya sabe las capacidades, las cualidades, todo lo que tenemos, Él ya lo sabe, lo conoce. Dice que antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya la conoce. Los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Imagínate quién es nuestro Dios. Es el Señor que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene el universo. Ese es nuestro Dios. Es un Dios grande, un Dios de milagros, un Dios de proezas, un Dios de impactos. Ese es nuestro Dios. Vamos a ver Mateo 25:15. Dice la palabra, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí vemos que es la parábola de los talentos, ¿no? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego a cada uno conforme a su capacidad, porque nos conoce, sabe de qué somos capaces, sabe de qué podemos hacer. Él sabe más que nosotros mismos, que no creemos que podemos hacer cosas grandes, que podemos a lo mejor poner una empresa, un negocio, algo. No sabemos esa capacidad que tenemos. Capacidad significa fuerza, poder, milagroso. Eso significa capacidad. Entonces dice, a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su fuerza, a su poder milagroso. Eso significa capacidad. Esto nos habla de que es Dios quien pone en nosotros esa fuerza o poder extraordinario para realizar lo que Él nos pide que hagamos. Fíjate, o sea, Dios nos pide eso. Él pone eso en nosotros, de realizarlo, de que lo hagamos. Esto es así, porque muchas veces pensamos o decimos, no puedo. Una gran razón es porque tenemos miedo, y esta misma parábola de los talentos vemos que el miedo fue la razón por la que la persona que recibió solo un talento lo enterró y no lo usó. Tuvo miedo, no pudo. Dijo, no, yo no puedo, yo tengo miedo, yo lo voy a enterrar, ese talento, y no lo voy a usar. Mejor lo guardo. Y así estamos nosotros. Si hubiera hecho esto, si hubiera puesto este negocio, si hubiera estudiado, si hubiera el miedo no nos deja avanzar. El miedo nos paraliza. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor y el miedo, porque el temor y el miedo te paralizan. Pero nosotros ya hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo. Nos dio un espíritu no de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces sí podemos, en el nombre de Jesús, claro que podemos usar esos talentos y dones que Dios nos dio. A lo mejor tienes el don de predicar, de ir y orar, de ir y de servicio, así como Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida al rescate de muchos. Es el mejor ejemplo que tenemos. Jesús, de obediencia. Entonces, por lo cual tuve miedo, dijo él, y fue y lo escondió. También podemos ver
ahí en Jeremías, que dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. O sea, el Señor dijo, yo estoy ahí, no tengas miedo, yo no te voy a abandonar. Entonces, en otras ocasiones podemos llegar a sentirnos intimidados por otras personas, pero debemos de confiar en que Dios va con nosotros. Recordemos, cuando un ejército de Israel vino contra Goliat que vino, todos ellos se intimidaron. Todos ellos tuvieron miedo de ese gigante, de ese Goliat. Dice en 1 Samuel 17, del 8 al 11, dice, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, para que os habéis puesto en orden de batalla, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Imaginémonos qué semejante tragedia que aún el propio rey Saúl tuvo mucho temor. Pero el joven David no se dejó intimidar por las palabras del gigante. Y tampoco se rindió al escuchar lo que su propio líder Saúl le decía. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, le dijo Saúl en 1 Samuel 17:33. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si alguien te dice, no puedes, no le creas. Créele a Dios y di con una verdadera confianza, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces cuando cuentas tus sueños, cuando cuentas como José, después vamos a hablar de José, te dicen, no, tú no puedes, o tú no vas a poder, no te va a ir bien, no vas a... Y entonces, escuchas esa voz y te paraliza. No creas eso, créele a Dios. Créele a Dios como le dijo a Jeremías. Ve, yo voy a ir contigo, no te voy a abandonar, yo voy a hablar. Tocó su boca y habló. Y di con esa verdadera confianza, dilo así como Pablo. Sí puedo en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes un propósito en esta vida y tienes que descubrirlo. Dile al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito y mi propósito en esta vida? Quiero servirte, quiero conocerte si no le conoces. Si ya le conoces, quiero servirte. Quiero conocerte realmente, quiero oír tu voz, quiero sentirte, y de verdad que es maravilloso tener al Señor como el centro de tu vida, es hermoso. Entonces no temas que el Señor, como dice su palabra, está con nosotros todos los días hasta el final de nuestros tiempos, como dijo el Señor. Bueno, hemos terminado este estudio hasta aquí. Si te gustó este estudio, compártelo para que más personas conozcan la verdad, conozcan al Señor Jesucristo y sean libres y puedan venir a ese conocimiento de la verdad, porque Él es el camino. Lo vimos en el otro estudio, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos entonces en el próximo estudio. Que Dios les bendiga y hasta pronto.